¿Qué pasó? Que durante esos 10 años anteriores, o bueno, un poco menos, 8 años anteriores, Argentina perdió todo lo que se podía humanamente perder, porque perdió todos los planteos de inmunidad. Y la sentencia es una sentencia terrorífica, porque en un caso siempre una parte pide mucho, otra dice cero, y hay una discusión. Bueno, Argentina en todo lo que resolvió la jueza adoptó el peor criterio para Argentina, desde lo jurisdiccional hasta la responsabilidad, hasta los intereses. No había nada, no faltaba nada, no podía dar más de eso la sentencia, ni si hubiese querido. Y se le abren a los actores distintos caminos. Uno es pedir una revisión del fallo por la propia Cámara de Apelaciones, ya sea por el mismo panel que hizo el que tomó la decisión o por el pleno de la Cámara. Y para eso ellos ahora pidieron una extensión que la Cámara les dio, tienen hasta el 8 de mayo. Entonces recién ahí el 8 de mayo ellos van a presentar su recurso de revisión por la Cámara, y la Cámara básicamente lo puede resolver en semanas, se puede tomar algunos meses, pero tienen esa opción. Luego, una vez resuelto eso, muy posiblemente también vayan a la Corte Suprema de Estados Unidos, que es un proceso parecido. Primero ellos tienen que hacer la aplicación, tienen que presentar el recurso, pero la Corte Suprema tiene que decidir si lo abre o no lo abre. La Corte Suprema de Estados Unidos toma muy pocos casos por año. Le llegan miles de casos y toma un promedio de 100 por año solo para resolver, y los demás los desecha. Con lo cual, dependiendo qué pase ahí, si directamente la Corte Suprema de Estados Unidos no toma el caso, bueno, ahí quedaría firme la sentencia de la Cámara. Estamos hablando de, en el mejor de los casos, algunos meses, si no podría ser un poco más. Claro, pero esto de hasta el 8 de mayo, entonces tenemos que grabarnos esa fecha porque es lo que se viene en adelante. Sí, recuerdo que Burford, que son los demandantes en el caso argentino, habían dicho que el abogado Paul Clement tenía obligaciones profesionales y personales y pidió que le ampliaran el plazo para poder hacer esta solicitud. Señor Paul Clement tiene un juicio de 16 mil millones de dólares. Me imagino que no puede tener otra obligación profesional más importante que esa, pero tómese el plazo que quiera, porque acá en Argentina, digamos, está bien preparada la defensa. Ahora, decías 8 de mayo, pero entonces, ¿qué significa esa revisión que podrían hacer los jueces? No, ellos lo que van a hacer seguramente es pedirle me imagino yo, al pleno del tribunal, porque pedírselo a los mismos jueces que ya lo resolvieron, no sé si tendría mucho sentido, al pleno del tribunal, que no son todos los jueces, son solo los que se llaman jueces activos, porque en el tribunal hay jueces que ya están jubilados pero siguen ejerciendo, y otros que son los jueces activos. Son 13 jueces que revisen la decisión. Este es un remedio muy excepcional, que procede en muy pocos casos, y de hecho en los últimos 10 años se cuentan con los dedos de la mano los casos que se hizo lugar un recurso de este tipo. Y además nosotros creemos que no se dan ninguno de los requisitos o de los supuestos para que proceda. Pero bueno, es normal, uno cuando tiene un revés intenta todas las alternativas, y esto es lo que van a intentar. Como les digo, la mayoría se rechazan relativamente rápido y sin que ni siquiera, por ejemplo, la contraparte de una presentación. O sea, puede ser que nosotros ni siquiera tengamos que hacer ninguna presentación en ese proceso de revisión. El tribunal, la mayoría los rechaza, digamos sin límite, por decirlo de alguna forma. Ojalá este sea el caso. Claro. Juan, el lunes hubo una decisión, hubo una noticia, y quiero ver que me ayudes a entenderla, respecto a que la Cámara de Apelaciones dejó en suspenso todas las apelaciones pendientes vinculadas al caso y canceló una audiencia que estaba programada para el jueves. ¿Qué significa eso? ¿Es una buena noticia? ¿Es una mala noticia? Bueno, mala no es buena, pero en realidad era algo que era esperable que ocurra. ¿Por qué? Porque paralelamente al fondo, o sea, lo que se discutía, la condena contra Argentina, se fueron generando en el proceso de ejecución lo de las acciones, lo de las acciones de YPF, lo de los dispositivos personales de los funcionarios. Después YPF tenía una apelación específica de ellos por Discovery. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Hoy la sentencia cayó. Hoy no tiene sentido discutir cuestiones relacionadas con eso, porque la sentencia cayó. Pero al mismo tiempo, esa revocación de la sentencia no está firme, con lo cual podrían haber pasado dos cosas: o que el tribunal cerrara las apelaciones y dijera esto ya no tiene más sentido, se terminó, si no teníamos que viajar a Nueva York ahora para tener las audiencias el 16, o que fue lo que terminó pasando, que es lo que nos parece que tiene más sentido procesal, que es que se suspenda todo, esperando a ver qué pasa con estos recursos que presenta la parte actora, y si eventualmente fueran desechados, después discutiremos qué pasa por eso, porque ahí entra a jugar otra cosa. La orden de las acciones de YPF, en su sentencia, el segundo circuito dijo que quedaba vacated, es decir, que la dejaba sin efecto. El problema es que sobre las otras operaciones no dijo nada, entonces ahí hay una cierta discusión sobre qué pasaría, porque no es lo mismo que diga
yo ya no me pronuncio sobre esto porque el caso se terminó, pero que no haya ninguna decisión dejando sin efecto las decisiones de Presca, que igual, obvio, no tendrían efecto, pero podrían quedar como un precedente, o que directamente pase lo que pasó, por ejemplo, con entrega de acciones, que siga, dejo sin efecto la orden. Eso seguramente lo discutiremos cuando esté del todo cerrado el caso, pero lo que pasó fue lo que tenía que pasar. No tenía sentido hacer audiencias para discutir algo que por ahí nunca tengamos que discutir. Claro. ¿Y cuándo vamos a poder decir, listo, dormimos tranquilo, la causa YPF ya se cerró, qué mala anécdota que duró 10 años, una película de terror, digamos, pero ya está, dormimos tranquilos? ¿Cuándo es ese momento? A ver, con respecto a Estados Unidos, va a ser cuando la Corte Suprema de Estados Unidos rechace el recurso de los actores. Después, si es que Burford lo presenta. Sí, yo creo que lo va a presentar. Claro. A ver, no se me ocurre que no presentemos. Vos tenés como abogado vas hasta el fondo, ¿no? Y es mucho lo que hay en juego. Y la sentencia a ellos les dio 0, con lo cual, digamos, cualquier cosa que puedan conseguir por encima de eso es algo. Pero ellos lo han dicho públicamente, que planean iniciar un arbitraje ante un tribunal arbitral del CIADI. Bueno, veremos. Si eso ocurriera, no sería lo mismo, no sería este caso tal cual, pero bueno, por ahí la saga no terminaría del todo. Claro. Bien, pues yo, paréntesis, estoy escribiendo un libro sobre la causa YPF con el economista Nicolás Gadano, y bueno, tenemos que saber eso, ¿viste? Para ver cuándo lo publicamos, no, mentira, pero... Y bueno, sí. Claro, bueno, entonces esto... Igual el libro, por ahora, termina mucho mejor por de lo que ahora parecía tiene final que iba a terminar. feliz, Claro. Así que te agradezco por eso, agradezco a todos los abogados del Estado que trabajaron en una defensa unificada, ¿no? Que estuvo a lo largo de los años, eso está bueno mencionarlo. ¿Unificada en qué sentido? No, me refiero a los argumentos... Pero no, me gustaría, te cambio la pregunta, porque te voy a dar un dato que se lo escuché, bueno, a ustedes en la Procuración. Solo el 8% de los fallos de Presca, en primera instancia, la jueza Loreta Presca, fueron revocados. Solo el 8%, o sea, este es uno de esos, es muy bajo el porcentaje. Ahora, ¿qué hicieron para que eso ocurriera? A ver, por eso, yo lo que dijiste de la defensa unificada, lo que hay que tener en cuenta es que el caso, como vos dijiste, lleva mucho tiempo, estuvo mucho tiempo en primera instancia, es decir... hasta el 2023 hubo una discusión que llegó a la Cámara, que fue la inmunidad, que incluso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, y Argentina esas discusiones las perdió. Entonces, para mí es muy difícil como trazar una unidad entre eso que pasó y lo de ahora. Lo que está claro, y donde yo además más puedo hablar, es que el fallo sale a fines de 2023, y es decir, cuando este gobierno asume, con lo que tiene que lidiar es con la apelación de esa sentencia y con todo el proceso de ejecución que intentaron los actores de esa sentencia, porque no se suspendió en sus efectos. Y entonces, ahí sí a mí me parece que hubo un quiebre, quizás también dado por la situación procesal distinta. Los argumentos, muchos se mantuvieron por el simple motivo de que son los argumentos técnicamente correctos. Digo, uno tampoco es que puede inventar argumentos a 10 años del juicio iniciado, y además, Argentina, tanto por la Procuración del Tesoro como por distintos estudios que estuvo asesorada, tenía una defensa en muchos aspectos serios. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es qué pasó que durante esos 10 años anteriores, o bueno, un poco menos, 8 años anteriores, Argentina perdió todo lo que se podía humanamente perder, porque perdió todos los planteos de inmunidad, y la sentencia es una sentencia terrorífica, porque en un caso siempre una parte pide mucho, otra dice 0, y hay una discusión. Bueno, Argentina, en todo lo que resolvió la jueza, adoptó el peor criterio para Argentina, desde lo jurisdiccional hasta la responsabilidad, hasta los intereses. No había nada, no faltaba nada, no podía dar más de eso la sentencia, ni si hubiese querido. Entonces, cuando asumió este gobierno, y en ese gobierno hubo como 2 periodos en defensa del caso, la que estuvo durante la Procuración de Barra de la Cruz y después nosotros, hubo una estrategia centrada en la apelación que tuvo 2 o 3 cuestiones, y que creo que fueron las que llevaron a este resultado en última instancia. Primero fue, además de los argumentos, plantear, por ejemplo, que varios países apoyen la posición argentina. Cuando Argentina presenta la apelación sobre el fondo, que es el año 2024, se presentan 4 países apoyando la posición argentina, más también expertos de derecho público, expertos de derecho privado, expertos de derecho internacional. Eso le daba a la postura argentina otra solidez. No era solo el gobierno argentino defendiéndose, sino algo más. Y después, también,
se fueron concretando a lo largo del proceso hitos que fueron solidificando esta postura. El gobierno de apoyo, el apoyo del gobierno de los Estados Unidos en 5 momentos distintos, que fue algo inédito. De hecho, en el 2018-19, cuando se discutió la inmunidad ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que era presidencia de Macri y de Trump, el gobierno del presidente Trump en ese momento apoyó a Burford, no a Argentina. Dijo: Argentina no tiene inmunidad. Y el caso fue desechado por la Corte Suprema, o sea, la apelación argentina. Entonces, se fueron logrando esos respaldos. Se fue dando una lucha, si se quiere, sobre lo reputacional, de mostrar que Argentina estaba litigando de acuerdo a las normas del proceso, que lo estaban apoyando un sinnúmero de actores. Cuando fue lo de las órdenes de entrega de YPF, nos apoyaron 7 soberanos, por ejemplo, por poner un ejemplo. Israel hizo su primera presentación como amicus en la historia de Estados Unidos, pero a su vez nos apoyó la AmCham, nos apoyó la American Bankers Association, digamos, un pool muy distinto de actores, y siempre, bueno, también el gobierno de Estados Unidos, que lo que decía el gobierno de Estados Unidos era muy interesante. Decía: estas decisiones son jurídicamente incorrectas y son malas para Estados Unidos, son malos precedentes. Y todo eso se logró porque no es que el gobierno de Estados Unidos un día se despierta y dice: uy, está este caso. Se logró porque se fue a explicar de todas las formas posibles al gobierno de Estados Unidos que estaba pasando eso, que esto estaba jurídicamente mal y que además era malo para Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso fue lo que cambió, y eso no se había logrado en gobiernos anteriores. Conseguir ese respaldo. No estoy hablando solo de Estados Unidos, sino de varios países, de todo el mundo, de asociaciones, de demostrar que Argentina, lo que decía Argentina no era una cuestión solo en beneficio personal, sino que era compartido por otros países, por otras asociaciones, y en última instancia también por el gobierno de Estados Unidos. Creo que todo eso nos dio una credibilidad y nos permitió que la apelación llegara a buen puerto. Hubo lobby de Burford en Argentina para alcanzar un acuerdo, y te quiero preguntar a vos, Juan, si en algún momento hubo esa instancia de negociación, si existió esa instancia de negociación con Burford para alcanzar un acuerdo entre las partes. Mira, que yo sepa, no, conmigo definitivamente no, y por lo que tengo entendido por otros actores del gobierno con los cuales yo siempre hablé del tema, siempre hubo intentos de ellos, han pedido audiencias. Las audiencias son públicas, acá no hay nada que inventar. Sé que hubo alguna hace bastante tiempo. Cuando cambió el gobierno, sé que fueron a la Procuración, está en el registro de audiencia de la Procuración. Después hubo alguna, creo que con Guillermo Francos, que él también no hay nada que ocultar acá. Sé que ellos... Uno con Rodolfo Barra apenas asumió, sí, en pero diciembre de bueno, 2023. está bien, digo, no, que haya una audiencia, que ellos hayan querido plantear algo, son las reglas del juego, sí. Digamos. Me parece que ahí el gobierno tomó una decisión audaz. Eran muchos los que decían: bueno, hagamos un acuerdo, no serán 16, que sean 8, como si estuviéramos hablando que te doy 8 caramelos, digamos. Y era tentador en algún punto, porque había una narrativa de Argentina va a perder, esto es inevitable. ¿Cuánta gente decía? Un montón de gente nos contaba cuántos intereses se acumulaban por día, que era mucho, no sé, eran como $2 millones por día. Entonces te decían: ¿no ves que es conveniente arreglarlo ahora porque se acumulan intereses? Bueno, sí, el problema es que si vos pensás que tenés razón, si vos pensás que tenés las herramientas para revertir la decisión, hacés lo que tenés que hacer, que es intentar revertir la decisión. Obviamente, si hubiéramos perdido, ahora todos nos estarían diciendo por qué no hicimos un acuerdo. Pero al final del día, y esto hace un tiempo el canciller Pablo Kirchner en una entrevista dijo: y si es 0, y era algo que yo venía diciendo, nadie nos creía cuando decíamos que podíamos ganar el caso. Algunos te decían: bueno, por ahí pueden bajar el monto y ya. Y yo lo digo, hubiera sido un éxito bajar el monto, digo, porque si el monto era 5.000, ya era un éxito. Pero si seguimos por este camino, si tomamos decisiones estratégicas que hubo que tomar, como por ejemplo en la audiencia de apelación, muchos decían: vayamos a discutir el monto, que eso por ahí los jueces dicen... un juez norteamericano dice: bueno, no quiero que Argentina se la lleve gratis, pero por ahí 16.000 millones es mucho. Muchos planteaban eso y era razonable, no estoy diciendo que era una locura. Pero también nosotros teníamos que pensar: un juez norteamericano que revoca 7%, 8% de decisiones de esta jueza, ¿se va a poner en el lío que implica bajar un monto si está convencido que Argentina realmente incumplió y que Argentina es responsable bajo el derecho argentino? Nos parecía que no, nos parecía que había que ir a discutir la responsabilidad, había que ir a discutir los temas de derecho argentino. Y eso, yo hace poco veía con los abogados de Estados Unidos, cuando preparamos la audiencia, el abogado Bob Jufra, que fue el que alegó el caso ante la Corte, tiene como unos
como un guión donde tiene como palabras clave así en un formato que los seres humanos normales no entendemos porque es, digamos, muy concentrado, pero hace poco me crucé con eso y dije, ¿fue tal cual lo planteamos? Fue increíble porque la decisión salió, o sea, por ese lado, fue decir, miren, no vamos a discutir solo daños o solo jurisdicción, vamos a demostrar que Argentina no hizo esta oferta pública que dicen, eso está claro, pero que eso no quiere decir que los actores tengan derecho, que eso que ellos alegan que bajo el derecho argentino les tendrían que haber dado, no es así. Y esto era muy difícil porque en una audiencia de apelación, que vos tenés muy poco tiempo, que además los jueces hablás 3 minutos y te empiezan a hacer preguntas y te llevan para donde te llevan. Esa es la de octubre del año pasado, ¿no? Salir con temas de derecho argentino, muchos me decían, esto no puede salir bien. Bueno, y salió bien. Y me parece que por eso digo, hubo un foco en hacer que todas las cosas funcionen, pero fue eso, fue lo jurídico, fue lo diplomático, fue lo comunicacional, fue estar todo el tiempo diciendo no caigamos en desacato. Eso es otro tema que es claro. Yo no tengo dudas que los actores estaban convencidos que cuando empezó todo el tema de Discovery que íbamos a caer en desacato. El kirchnerismo todas las veces que se enfrentó al Discovery cayó en desacato. 3 precedentes de desacato. Entonces dijeron, Argentina está servida. Tuvieron mala suerte, les cambió el gobierno y un gobierno que tomó la decisión de decir, bueno, vamos a cumplir, esto es dolorosísimo, es costosísimo, es políticamente desagradable, pero lo vamos a cumplir. Lo vamos a cumplir porque no queremos ser ese país, no queremos llegar en desacato a defender la apelación. Y eso tuvo una diferencia, tuvimos que aceptar golpes que uno normalmente desde la política diría, yo esto no tengo por qué aceptarlo, me piden cientos de miles de documentos. Lo más fácil para nosotros es decir que no, hacer un statement político y decir, no, esto es humillante, esto viola la soberanía. Nosotros lo defendimos jurídicamente, pero ¿por qué? Porque lo que buscábamos era demostrar que éramos un país serio, que apelábamos las decisiones, pero que cumplíamos lo que había que cumplir y que así queríamos llegar a la apelación. Y me parece que sin eso hubiera sido imposible este resultado. Y ahí sumo info de que te cuentan distintas fuentes, por ahí no te consta, pero los lobistas que había contratado los demandantes Burford en Argentina son argentinos, son gente muy especializada del sector financiero, que han llamado al ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Toto, ¿te acordás? Somos amigos de Wall Street, viniste a casa, digamos, hay gente que conoce mucho a Caputo y según me cuentan distintas fuentes, Caputo nunca los recibió, los atendía, no vamos a arreglar, no es por esta vía, es decir, en esto que decían, Argentina no avanzó en un acuerdo más que estas reuniones de Guillermo Franco, Rodolfo Barra, de recibir, pero por lo menos esa es la info que ahí me llega de parte del Ministerio de Economía. Ahora, me gustaría que expliques un poco más esto de ir a explicarle a Estados Unidos derecho argentino, esto de la afinidad política con Estados Unidos, porque escuchaba así, parecería que la política tiene injerencia en la justicia y como me gustaría entender más en qué consistió eso. 2 cosas sobre lo de Toto Caputo, no sé si es una infidencia, pero el día que salió la sentencia nos juntamos varios funcionarios del gobierno un poco antes de que sea la comunicación y todo, sí, pero no, fue ahí, fue en Rosada y todo lo primero que me dijo fue, lo que más agradezco a Dios es que nunca atendí a esta gente y que nunca cedí ante las presiones de todo este establishment que decía hay que arreglar. Y eso a mí me consta porque él siempre estuvo muy presente en el caso. Él también, Pablo Kirchner, primero como secretario de Finanzas y después como canciller, y siempre era lo mismo. Sí, nos están tocando la puerta a todos y como vos decís, ni los atendemos. Lo de Estados Unidos, a ver, 2 o 3 cosas. Creo que está fuera de discusión que haya una influencia política en la justicia de Estados Unidos. Me parece que no es algo que ni se pueda plantear. De hecho, a ver, no estoy diciendo nada confidencial. El presidente de Estados Unidos tiene muchos conflictos, digamos, de que se pelea la justicia, le declaran la invalidez de decretos, de normas. No es que es un gobierno que controla la justicia si se supone que eso fuera posible. Y en Estados la Corte Unidos, le falló en contra del tema de los aranceles. En Estados Unidos no funciona así, nunca, pero no es que con este presidente, con ningún presidente. Los jueces que fallaron a favor de Argentina
la jueza Robinson fue nombrada por Biden, no voy a entrar en detalles, pero si uno ve su perfil, claramente no es un perfil maga ni mucho menos, digo, es una jueza... Es progre. Es liberal, digamos, como le dicen ellos, y fue nombrada por Biden, de Vermont, digamos, un estado también muy... El juez Danichin es un juez nombrado hace mucho tiempo, es un juez que había fallado en contra de Argentina muy fuertemente en la decisión sobre inmunidad. Entonces, pensar que haya influencia política me parece que es algo descartable. Ahora, lo que sí, ¿por qué eran importantes estos apoyos del gobierno de Estados Unidos? Porque, repito, Argentina tenía un problema reputacional. Argentina, en la justicia de Estados Unidos, había tenido que defenderse de no sé cuántos defaults, de no sé cuántos desacatos. Entonces es como que vos vas a litigar ahí en Argentina de nuevo, con sus tantos casos que tiene. Entonces, y encima ya teníamos un precedente de que cuando se discutió la inmunidad, el gobierno de Estados Unidos no solo que no había apoyado a Argentina, sino que había apoyado a Burford, lo cual era un precedente complicado que Burford usaba todo el tiempo en los escritos para decir, en realidad el gobierno de Estados Unidos nos apoya a nosotros, cuando en realidad los habían apoyado, pero en un tema preciso de inmunidad, no en el tema de fondo. Cuando se empezó, yo creo que cuando se empezó a ir ya el juicio, digamos, a discurrir por carriles que se habían vuelto demasiado, como fue, y esto creo que fue un punto clave, el tema de la entrega de acciones de YPF, me parece que ahí todos entendieron que ya estaba pasando algo que excedía los límites de lo normal. Y en ese caso, el gobierno de Estados Unidos ya antes, y con la administración de Biden, había apoyado la posición argentina. Biden-Milley apoyó la posición argentina. Presca hizo caso omiso de ese apoyo, que de hecho pasa eso. Los amicus cuando se presentan, aunque sea el gobierno de Estados Unidos, los jueces pueden fallar en contra. Presca es el vivo caso, nos falló en contra a todo a pesar de la posición del gobierno de Estados Unidos. Cuando uno podría decir, bueno, Presca es una jueza como más republicana, digo, más conservadora, bueno, nos falló en contra de todo. Y después, entonces, nos apoyan en turnover, en la orden de entrega de acciones de YPF, primero con Biden. Después, cuando Presca saca su decisión en contra de Argentina, Argentina pide que se suspenda la decisión, nos apoya ya ahí, ya estaba el gobierno de Trump. Y después, de nuevo, nos apoyan en la apelación esa, y después los dos apoyos de hace poco, que fueron realmente, me parece muy importante, fue una cuando ellos plantean el desacato, y el segundo, cuando Argentina pide un stay total del Discovery. Ahí ya el gobierno de Estados Unidos, repito, con argumentos técnicos, le dice a los jueces, no sobre el fondo, porque no estaba, ya había pasado el plazo como para que se expresen sobre el fondo. Sí pasa algo muy interesante en turnover, que cuando presentan el amicus en turnover, el gobierno de Estados Unidos en una nota al pie dice, nosotros en el fondo, Burford viene diciendo que los apoyamos a ellos en el fondo, no lo dice así, pero es la idea. Sí. Pero nosotros no apoyamos a nadie en el fondo. Eso para mí fue importante porque digan, bueno, que no tergiversen lo que dijo el Solicitor General en 2019. Y después, repito, lo que nos dio esto fue credibilidad. Porque, repito, son técnicos. En el fondo, yo no sé si vos te fijaste, pero los que presentan los amicus por el gobierno de Estados Unidos son técnicos. No es que es un político. Son los técnicos que están ahí en el DOJ hace 10, 15 años, los que firman. De hecho, eso era otra cosa que decía Burford. Burford en alguna presentación así medio fuera de foco nos dijo, bueno, pero esto ni siquiera lo firma el Solicitor General, como queriéndole bajar el precio a los amigos. ¿Quién sería el Solicitor General? No me acuerdo el nombre, pero claro. Es como el tercero del DOJ. No, pero ¿qué es? ¿Ministerio de Justicia? Claro, ¿qué es? Claro, el departamento, el DOJ, que es el Departamento de Justicia, tienes a la Attorney General, se llama, que era Pam Bondi hasta hace poco. Después está Todd Blanche, que es el segundo, que ahora está como interino de Attorney General, y el tercero es el Solicitor General. Lo que nos está diciendo es como que no lo presentó un funcionario de alto rango. Y en el fondo es irrelevante porque son las razones técnicas lo que importan. Y yo creo que tuvo un peso en ese sentido, de reforzar los argumentos de Argentina, de poner el foco en el caso de que los jueces vean el caso en serio, porque el gobierno te está diciendo que esto puede ser un problema para Estados Unidos, porque genera un mal precedente, por esto, por lo otro. Entonces, yo creo que lo de la influencia en la justicia está fuera de foco. Creo que el foco es este.
es que nos dio una espalda y puso el caso, obligó a los jueces a ver esto con más detenimiento de que por ahí lo hubieran visto si, bueno, un caso más de Argentina, como tantos otros que ha tenido. Claro, perdón, voy a decir una pavada. No es que Trump agarró y llamó por teléfono al juez y le dijo, fallá a favor de mi amigo el Javo Milei, que es mi aliado en Latinoamérica. No pasó eso. Bueno, me parece que es una... Yo no lo sé, obviamente, pero me parece que es una obviedad que no pasó, pero no funciona así. Realmente, repito, ya si ves los perfiles de los jueces, todo, no tiene sentido. Y aparte... pero repito, igual, con esto no estoy bajándole el precio del apoyo. El apoyo fue muy importante, pero fue importante por lo que implicó técnicamente, porque nos reforzó, nos permitió ir con otro ímpetu, pedir medidas con otro ímpetu. Y repito, no fue solo Estados Unidos, fueron varios los apoyos. Pero eso sí es importante, porque que el Departamento de Justicia diga, ojo, porque lo que están haciendo acá puede generar, por ejemplo, que jueces de otros países empiecen a pedirle esto a Estados Unidos o le puedan tomar medidas. Eso es importante que lo diga el gobierno norteamericano y obviamente hizo que los jueces vean todo el caso con mucho más detalle. Tengo una pregunta de notero de campo de fútbol que le voy a pedir a Juan si me la puede responder brevemente, pues después tengo otra también que me quedó. ¿Qué sensaciones te había dejado la audiencia de octubre? ¿Y en qué momento creías que el fallo se podía dar a favor de la Argentina? A ver, las sensaciones de la audiencia de octubre fueron las mejores que podría haber tenido. Yo, a veces mis compañeros de trabajo se me ríen, pero digo, no soy la persona más optimista del mundo y además no me gusta transmitir para el interior del gobierno demasiada algarabía porque por ahí... Pero viste, bueno, ¿cuánto porcentaje hay? Lo que estaba claro es que, además, no solo era mi opinión, sino en general de los abogados, la acción de Burford bajó, no sé, 20% después de la audiencia. O sea, había un consenso generalizado en todo el público que seguía el caso que nuestra posición había mejorado notablemente, que lo que antes parecía imposible ya no era imposible. Ahora, dentro de eso había muchos escenarios. Podía ser que nos bajen el monto, podía ser esto, lo otro, o lo que terminó finalmente pasando. Yo, como te digo, ahí me fui con la mejor sensación que me parece que me podría haber ido, pero sabiendo que estaba abierto el juego, digamos. Pero que habíamos logrado el objetivo, que era eso. Muchos decían que íbamos a la audiencia muertos. Bueno, salimos de la audiencia más vivos que nunca, pero el juego no se había terminado. Después, bueno, aparte, después de ahí pasó de todo. Nos pidieron el desacato, teníamos que estar combatiendo ese desacato. Los celulares, o sea, no fueron épocas tranquilas. No. Y ahí nosotros tomamos otra decisión relevante que fue pedir el stay de Discovery. Dijimos, ya está, esto tiene que parar. Se lo pedimos a la jueza porque es lo que correspondía procesalmente, sabiendo que no nos lo iba a dar, y cuando ella lo rechaza lo pedimos al segundo circuito, a la Cámara. Y eso salió el 18 de marzo. Y ese día fue el primer día que... Claro, una no semana lo quise antes transmitir, pero dije, me parece que vamos a ganar. Mira. Porque... ¿Se lo dijiste a alguien? Y se lo dije a mi mujer. y adentro del gobierno me empezaron a pinchar. Bajé expectativas, Claro. No dije me parece que vamos a ganar. Lo que sí dije, que era lo que yo pensaba, lo que estaba seguro era que, bueno, seguro, pero digo, ya ahí no pintaba que el fallo hubiera quedado tal cual de que estaba, porque no tiene sentido parar todo el Discovery si vos vas a confirmar el fallo. Entonces eso no tenía sentido. Entonces, ya lo que sí me parecía era que el fallo no iba a quedar como quedó. Pero también, porque el estándar para que proceda esa suspensión de Discovery era que Argentina tenía que demostrar era que tenía chances de éxito en la apelación de fondo. Entonces, no tenía mucho sentido que nos den eso si después nos iban a tirar por la cabeza el fallo. Pero bueno, tuve que... Por eso, de hecho, cuando salió el fallo, si bien fue una emoción muy grande para todos, para la Procuración, para el gobierno, para todos, yo creo que yo ya lo venía procesando internamente, para mí, porque no quería transmitirlo, porque digo... pero yo después de que salió el Discovery, y además también era un poco lo que nos llegaba de los abogados de Estados Unidos, todo como diciendo, esto huele muy bien, ya pasó la audiencia que salió bien, nos dieron esto, de hecho nos dijeron, puede salir en cualquier momento, no pensé realmente que fuera tan rápido, porque digo,
si iban a sacarlo tan rápido por ahí, ni siquiera era necesario eso. Creo que quisieron hacer un statement también con eso, no puedo demostrar, pero bueno, sí, ya 10 días antes del fallo empezó a aparecer como que esto era una realidad que definitivamente podía pasar. Y después hay algunas miradas de otros subprocuradores del Tesoro, de otros gobiernos, que dicen que, por ejemplo, frases, voy a citar textual a Milei el 27 de marzo, día que se dio esta noticia tan relevante, que en cadena nacional dijo, independientemente de la pericia legal en nuestro equipo, hay una verdad irrefutable, expropiar está mal. Y lo cito a Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro, te dice, si Milei dice que expropiar está mal, ¿por qué Burford no se podría agarrar de eso, ir a la Corte Suprema y decir, expropiar está mal, y a mí me expropiaron, lo dijo el mismo presidente, no me hicieron la oferta pública, o al CIADI? Digo, esas cosas no nos pueden jugar en contra. Mira, el presidente viene diciendo que expropiar mal que expropiar está mal hace un montón, porque para él está moralmente mal. Es un tema moral, no es un tema, no dijo es ilegal, dijo está mal. Y de hecho el presidente no ha expropiado nada y calculo que no va a expropiar nada. De hecho va a mandar, no sé si ya lo mandaron, un proyecto de ley para restringir aún más las expropiaciones. Me parece que viniendo de un espacio político que tuvo a su actual casi pseudo líder, que dijo la trampa del oso, no le vamos a pagar y todo, y que fue citado en el fallo de Presca, creo que si uno ve las declaraciones del presidente, en ningún momento dice que la expropiación... Y después hay otra cosa, a Burford no lo expropiaron, pero digo, eso otra cosa, expropiaron a Repsol, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que se pueden dar. Yo creo que lamentablemente, digo, son declaraciones más, no digo las del presidente, sino las de, por ejemplo, las de Soler, son declaraciones más bien políticas. Ahora, de golpe, los que perdieron el caso, y no lo digo, perdón, no quiero personalizarlo en Soler, no es por él, pero digo, el gobierno que perdió el caso quiere decir que ganamos gracias a ellos, tipo... Yo he visto cosas raras en mi vida, pero nunca me hubiera animado a tanto, digamos. Y yo estoy muy seguro que si lo perdíamos iban a decir que fue culpa nuestra, pero lo que nunca se me imaginó es que lo ganamos y fue gracias a los que lo perdieron. Eso es un montón, pero polémicas a un lado, el presidente lo dice, para él expropiar está mal, él es un defensor de la propiedad privada a ultranza, él seguramente no hubiera expropiado, me imagino yo, y punto. Es una definición política. Después, que los actores puedan recortar una frase, que sé yo, pero se puede. Yo daba entrevistas como esta y como otras, y Burford las transcribía y se las presentaba a Presca. Y le decía, mire, el subprocurador desafía a la justicia norteamericana. Y yo, digo, no decía ninguna locura. No decía nada que no digamos en las audiencias. Creo no haber dicho ninguna locura hoy. Digo, lo que sí era la posición argentina. Ellos todo lo que digamos lo van a tergiversar, lo van a recortar, lo usarán para algo. Pero me parece que lo que dijo el presidente es totalmente normal. Él lo piensa. Se terminó. Y repito, en ningún momento habló de la ilegalidad de la expropiación. Dijo, expropiar está mal. Además, pensar que esto nos salió gratis también es un delirio, y esto lo dijo el presidente. Esto generó un daño reputacional, generó un litigio que nos llevó más de 10 años. Digo, tampoco ahora vengamos a decir que fue una genialidad. Sí, que fue gratis. Fue gratis y esto al Estado le salió gratis. Nada, me parece que lamentablemente creo que fue un punto en... se generó todo este run de buscarlos, por un lado los padres de la victoria y por otro lado empezar a criticar, no, porque si dijeron esto, porque si dijeron lo otro. Por ahí hubiera sido deseable que haya menos ruido en ese sentido. Pero me parece que el presidente hizo lo que tenía que hacer, pero además lo que surge. Mira, con esto no los quiero entender nada más, pero antes de que asumiera el presidente, habíamos perdido todo, pero todo lo que planteamos en el caso. Perdimos la inmunidad, perdimos todas las defensas, perdimos las defensas jurisdiccionales, perdimos la responsabilidad, nos pusieron el máximo de daños con el máximo de intereses. 2 meses antes de que asuma el gobierno. Asumió el gobierno, presentó los escritos de apelación, consiguió los amici que mencionábamos, asociaciones de derecho privado, derecho público, expertos internacionales, 4 soberanos. Después, cuando fue la apelación de Turnover, consiguió el apoyo del gobierno de Estados Unidos, de 7 soberanos más, de todas las asociaciones que mencioné.
de nuevo el gobierno de Estados Unidos nos apoyó. Cuando fue el desacato, nos apoya el gobierno de Estados Unidos. Nos va bien en la audiencia del 29 de octubre, cuando nadie lo veía venir. El segundo circuito suspende la orden de entrega de acciones de YPF. Después nos apoya el gobierno de Estados Unidos, repito, en desacato. Nos apoya el gobierno de Estados Unidos en stay. Nos dan el stay de Discovery y ganamos el fondo. Digo, ¿qué querían? ¿Que el presidente se quede en la casa y diga, no, fue gracias a los que estuvieron hace 8 años? Es ridículo, o sea, no tiene ningún sentido. Se consiguió en 2 años lo que no se consiguió en los 10 años anteriores. Punto. ¿No? Son los hechos. No estoy diciendo, si vos me decís, asumió el presidente y al mes le revocaban la sentencia, bueno, nadie hubiera dicho fue gracias al presidente y hubiera sentido. Pero toda la apelación transcurrió en este gobierno. Todo lo que pasó a partir de que salió esa sentencia nefasta contra Argentina, que fue durante el gobierno de Alberto, todo lo que se hizo para revertir esa sentencia fue en este gobierno. No hay mucho más para discutir. Juan, ¿podrías resumir cuáles son ahora los principales juicios que enfrenta el Estado argentino en Nueva York o en Estados Unidos? Bueno, o en el mundo, si quieres, en el CIADI, pero ¿cuáles son los principales juicios que enfrenta Argentina? Bueno, tenemos, hay juicios en sede judicial y arbitrajes, ¿no? Son como los dos. Arbitrajes del CIADI. Arbitrajes principalmente en el CIADI. En Estados Unidos tenemos, además de Peterson, tenemos un juicio que se llama Aurelius, que está ligado al tema del cupón PBI. Argentina lo ganó en su momento por un tema de cómo se había iniciado la demanda, pero bueno, ahora la volvieron a iniciar, con lo cual está abierto eso en este momento. Y después, lo que hay en Estados Unidos, hay algún holdout dando vueltas, se están cerrando, no sé si vieron, pero los 2 juicios de holdouts más grandes que teníamos, que uno es Atestor y otro es Bainbridge, están en vías de solución. Ya estaba con sentencia firme todo, digo, no es que había mucho más para pelear. Y después lo que hay en Estados Unidos son algunas ejecuciones del laudo CIADI que se iniciaron en Estados Unidos. Pues en Inglaterra tenemos un caso sobre cupón PBI, que ese caso se perdió y tiene sentencia firme. Ya no se puede apelar. No. Y se perdió ya en el año 2023, después se perdió la apelación y quedó firme. Y ahí están intentando ejecutar. Ese es un caso grande, o sea, a Argentina le quedan pagar más de 1.500 millones en esa causa. ¿Aerolíneas Argentinas? Bueno, Aerolíneas es uno de los que tiene laudo CIADI que está intentando ejecutar en Estados Unidos. Hay más de una ejecución en Estados Unidos. Y después tenemos arbitrajes CIADIs que están en trámite. Los 2, tenemos 3, digamos. Uno relacionado con unos terrenos aquí de Catalinas Norte que se vendieron al gobierno de Macri, después el gobierno de Alberto volvió para atrás y con el trabajo de este gobierno se logró avanzar en la solución de ese caso, se logró que se escrituren esas parcelas, así que nosotros creemos que ese es un caso que tiene que desaparecer. Y después tenemos los relacionados con las concesiones de autopistas del acceso este y el acceso norte, que ahí el gobierno de Macri hizo unos acuerdos. Luego esos acuerdos se pidió la nulidad por el gobierno de Alberto Fernández y esto generó 2 arbitrajes CIADIs que ya están en trámite y uno tercero que está ahí en ciernes, que son de los accionistas de esas concesiones. Eso hay alguna cosa más, pero eso es lo principal que tenemos hoy en el radar. Muchísimas gracias, Juan. No, muchas Yo voy a gracias. decir algo que un periodista no le suele decir a un funcionario, porque nosotros tenemos que ser lo más objetivo que podamos y alejar, pero quiero felicitarte en vivo por tu trabajo. Realmente todos lo damos por perdido. Si fuera un partido de fútbol ya estábamos en el minuto 46. Yo soy independiente, así que estoy acostumbrada a sufrir los partidos de fútbol. Así que felicitarte a vos y a todo el equipo de la Procuración. No, muchas gracias. Como decís, fue un trabajo en equipo de la Procuración, de todo el gobierno, de los abogados que tenemos allá. Y creo que el gran mérito fue ese, ¿no? No darlo por perdido. Porque, bueno, creo que... No sé si tu libro va a vender más o menos dependiendo si hubiéramos perdido o no, pero mejor que no sea una novela de terror. Yo creo que hubiera vendido más si perdíamos. Pero bueno, prefiero que a Argentina le vaya bien antes que a mi libro. Vale.